¿Cómo están, amigos? Pues ya tenemos la primera parte de nuestro torno. Ya hemos incluso torneado algunas piezas, como en el ejemplo del trompo que ustedes pueden ver por ahí. Nos ha tocado hacer un poco de herrería para lograr la construcción de la bancada de nuestro torno. Tenemos una gran longitud. Vamos a poder tornear piezas hasta de 64 pulgadas de largo, proyectos que vamos a ver más adelante en nuestro canal. Vamos entonces a ver cómo hemos hecho la construcción de la bancada de nuestro torno en esta primera parte, porque después haremos la parte de abajo. Hemos hecho incluso esta adaptación para poder hacer las pruebas de torneado que ustedes van a ver más adelante. Qué piezas son las que teníamos y qué piezas tuvimos que conseguir para poder tener la primera parte, que es la bancada de nuestro torno. Bien, pues vamos a comenzar con este proyecto, amigos. Yo ya había conseguido esta pieza que es el contrapunto del torno, que es quizá un poquito de las piezas más difíciles de conseguir, y pues tuvimos la suerte de conseguir este contrapunto que está en bastante buen estado. Vean, es de volantito. Aquí vamos a poder apretar las piezas de nuestro torno. Esta es la única pieza, la primera pieza que yo conseguí para poder hacer este proyecto. Ok, y si ustedes se dan cuenta, no trae la placa inferior, trae un tornillo de 3/4, pero no está tan largo. Ok, pero pues vamos a trabajar con este. Vamos a ver qué hacemos. Ahora, en base a eso, yo mandé a hacer este mandril con esta flecha. Ya tiene sus chumaceras, y este va a ser el contrapunto para nuestro torno. Ok, vean, tiene una polea grande. Y de este lado tiene un disco que vamos a hacer una adaptación interesante más adelante. ¿Ok? Tengo esta base para motor, que también vamos a poner en el diseño de nuestro torno. Y mandé a hacer también este plato, que es un punto, un contrapunto para piezas grandes. Entonces lo vamos a ocupar también para cosas interesantes que vamos a estar haciendo en nuestro torno. Ok, pues bien, previamente yo ya tenía estos dos tramos de PTR. Este es de 2,5 y este es de 3 pulgadas, y el largo que tienen es de 2,31 m. Y yo ahorita compré este tramo para completar, también de PTR de 2,5. Es un tramo de 2,80 m. Ok, con esto vamos a armar, vamos a hacer un poco de herrería en nuestro taller de carpintería. Entonces les muestro rápidamente el diseño que pretendo. Será la primera parte del diseño, porque vamos a ir añadiendo accesorios interesantes. Así es que esta es la primera parte de cómo armamos este torno. Bien, y como a mí ya saben que me gusta dibujar mis super proyectos, bueno, es un bosquejo. Vamos a armar esta primera parte del torno. Entonces, que va a ser nuestro contrapunto, este mandril, vamos a poner nuestros dos largueros de PTR de 2,5 a 2,31. Vamos a dejarlo lo más largo posible. Ya al final les muestro la bancada que nos queda, el claro, los tornos que vamos a poder hacer los más largos. Lo vamos a checar más adelante, pero lo voy a dejar a los 2,31 porque quiero hacer tornos lo más largo posible. Entonces lo que tengo que armar con los dos PTR es la base, y luego lograr la altura para la flecha, y que logremos los 18,5 al centro del contrapunto, que es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, si presento mis dos tramos de PTR, tengo que dejar una separación de 2 pulgadas. Del tramo sobrante, voy a empezar del PTR, voy a empezar a cortar para lograr la altura de mi contrapunto. Entonces voy a cortar tramos de 3 pulgadas y tramos de 2,5 para alcanzar esta altura. Me va a faltar, ya le chequé la medida, me va a faltar 1/2 centímetro, que lo vamos a ver cómo lo compensamos. Obviamente pues no somos herreros, hay muchas herramientas que nos van a hacer falta, pero nos las vamos a ingeniar para poder armarlo. Para empezar, como no tenemos cortadora de metales, tocará hacerlo con el arco. Entonces vamos a empezar a cortar los tramos que necesitamos. Afortunadamente no son tantos. Entonces, el primer tramo que voy a cortar es para la separación de los dos PTRs. Son 2 pulgadas. Entonces,
Bien, tenemos nuestro primer tramo cortado, que va a ser el separador de 2 pulgadas. Continuamos cortando los demás tramos. Vean, pues aquí ya presenté cómo va a quedar la bancada del torno. Si arrimo mi punto contra el contrapunto, tenemos ya la altura. Bien, les muestro. Una vez que armemos, vean, tengo el de 3 pulgadas y el de 2,5 encimados para que me dé la altura. Y vean, coincide perfectamente el punto y el contrapunto. Entonces yo pensé que me iba a faltar, no sé por qué, pero ahí me dio perfectamente la altura. Entonces ahorita ya vamos a poder empezar pues a soldar las piezas para que me quede la bancada de mi torno. Como pueden ver, aquí al final voy a poner este tramo para unir los 2 largueros de la bancada. Entonces si yo recorro mi contrapunto hasta el tope, es decir, hasta donde va a quedar este, y mido entre los puntos del torno para saber la bancada. Entre punto y punto tengo 64 pulgadas, es decir, 1,63 m. Ese es el largo que voy a poder tornear. Bien, ya tenemos todo habilitado. Vamos a empezar ahora sí a armar ya con la soldadura. Entonces vamos a ver. Esto será la parte de abajo, nomás voy a ir punteando para armar esta parte. Entonces pues vamos a comenzar. Lo que he hecho es solo puntear para darle la vuelta. Y como ya sé que aquí ya no se me va a mover, voy a empezar a soldar. Bien, ahora que tenemos esta parte soldada, vamos a empezar a armar. Pues vamos le dando velocidad, amigos. Recuerden que no somos un canal que haga herrería. Lo hago yo porque tengo un poquito de experiencia con la soldadura. Me gusta hacer estos proyectos personalmente, sobre todo porque los voy haciendo a mi gusto. A partir de que conseguimos la primera pieza, he diseñado la flecha del mandril para el montaje y ya había pensado más o menos en el diseño que quería. En caso de que ustedes quieran saber más detalles sobre el proceso de herrería que hemos aplicado para este torno, pues ya les podré hacer un video más detallado. De momento pues vámonos a terminar toda la soldadura para la bancada de nuestro torno. Además vamos también haciendo lo que serán las bases para las guías que ocuparemos obligadamente, además de las propias guías, que estas guías que hago de solera son para que corra o para que se apoye la gubia que ocupamos para el torneado de las diferentes piezas que haremos en nuestro torno. Para que después de haber soldado todo lo necesario para tener y poder hacer la primera práctica del torneado de alguna madera, procedamos ahora a hacer un pulido de toda la soldadura que hemos aplicado. Además también hagamos los barrenos correspondientes para las chumaceras del cabezal que vamos a instalar. Bien, pues terminamos ya el armado, la soldadura. Vean cómo nos ha quedado. No somos los grandes soldadores, pero está aceptable nuestro trabajo. Así es como nos ha quedado cada parte que hemos soldado para nuestro torno. Ya he hecho incluso los barrenos para la fijación del cabezal o del mandril, que es el contrapunto. Entonces pues vamos a comenzar ahora el montaje de nuestro contrapunto, nuestro punto. Ya vieron que hicimos 2 guías, por ahí puse otra, para que podamos hacer nuestro primer torno. Hice estas bases que van a ser precisamente para las guías. Tengo tornillería para la fijación de el mandril y también para poder fijar nuestras guías a las bases. ¿Okay? Entonces vamos al proceso del armado, pero pues así es como ha quedado el proceso de soldadura y el armado de nuestro torno. ¿Qué les parece?
Vuelvo a repetir, yo no soy herrero de profesión, pero este es el tipo de soldadura que he logrado hacer. Ya terminamos el proceso de lo que fue la herrería para el armado de nuestra bancada del torno. Después veremos cómo en la segunda parte vamos a añadir esta base para motor, pero ya podemos empezar a trabajar, ya podemos hacer incluso nuestro primer torno. Entonces voy por unas llaves porque vamos a empezar a montar el cabezal, el contrapunto y todo. Entonces por aquí ya tengo el mandril del cabezal, que vamos a hacer la fijación a continuación. Y lo que tengo que lograr a la hora de instalar mi cabezal, pues es que la flecha quede derecha con referencia al punto. Bien, pues ya entra muy justo, porque a la hora de soldar, pero es lo que buscábamos, que el contrapunto quedara bastante justo dentro de este canal. Okay, y lo voy a dejar ahí para tener como referencia y me quede derecha la flecha ahorita durante la fijación. Para eso, miren, tornillo de media de 4 pulgadas y media es el que vamos a poner. Entonces, voy a poner rondana de presión y rondana plana, y también por abajo rondana de presión y rondana plana. Entonces vamos a verificar que esté derechito. Bien, entonces vamos a apretar ahora sí nuestro cabezal o nuestro mandril en el torno. Para tener una mejor referencia, he acercado el punto para cuando estén muy cerca coincidan lo mejor posible. Entonces, aparte de estar derecho, pues también tenemos que hacer coincidir las puntas tanto del contrapunto como del cabezal. Pequeño detalle, no puedo seguir sin antes meter la banda. Y pues vamos a meter esta. Listo, ya quedó apretado nuestro mandril, nuestro cabezal. Perfecto. Ya tenemos una banda y podemos hacer la adaptación. Podemos hacer la adaptación del motor para echarlo a andar y hacer nuestro primer torno. Lo vamos a hacer en un rato más. Por aquí tengo las placas que corté para la fijación tanto de nuestro punto como de las bases y las guías. Entonces, pues ahora que ya tenemos todo, vamos a armar a una medida, yo creo que a los 30, para hacer una prueba de torneado. Vean, ya por aquí conseguí un tramo de polín. Entonces vamos a poner el punto para poder tornear este tramo. Bien, ahí aprieto mi punto, ya tengo la medida, fíjense. Y de hecho lo podemos poner ya. Bien, ahí ya puede quedar, vean. Súper bien. Ahora podemos poner nuestra guía. Bien amigos, pues ya el día de ayer terminamos de armar la bancada, es decir, a soldar cada pieza para poder tenerla, y así es como nos ha quedado. La pueden ustedes ver aquí. Hicimos ya la adaptación de este motor para poder hacer nuestra primera prueba de torneado. Esta es la primera etapa de la construcción de nuestro torno. En la segunda vamos a ver
cómo hacemos la parte de abajo, las adaptaciones para nuestro motor, para terminar nuestro torno, pero ya podemos hacer la prueba de torneado con esta adaptación que ya hicimos. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ya tengo el punto, ustedes vieron cómo nos aseguramos de que estuviera en línea tanto el cabezal como el punto, y ya tenemos nuestra base, nuestra guía para poder hacerlo. Entonces vamos a hacer la prueba de torneado, la prueba número 1, para que vean cómo funciona nuestro torno. Vamos a tornear nuestra primera pieza. Bien, pues ya he redondeado la pieza, vean ustedes. Entonces a partir de aquí ya puedo dibujar la figura que voy a hacerle. Entonces vamos a ver cómo hacemos nuestra figura para nuestro torno, pero ya podemos ver en principio de cuentas cómo funciona nuestro torno bastante bien. Creo que por el tamaño de las poleas, aunque tenemos 1750 revoluciones, pues son, no sé exactamente ahorita cuántas revoluciones esté manejando ya con estas dos poleas, pero tiene muy buena velocidad para que podamos tornear nuestras piezas. Y vamos a comenzar entonces ahora sí a darle la forma a la figura para los esquineros de las cajas y poder tenerlas terminadas, algo que te voy a mostrar en el siguiente video. Pues bien amigos, habrá una segunda parte para que podamos concluir la construcción de nuestro torno. Veremos cómo hacemos la parte de abajo y iremos añadiendo algunos accesorios interesantes al torno para lograr hacer algunas piezas interesantes y no solamente trompos como este. Pero si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas ver. Yo te veo en un próximo video.